Muchas gracias, hermano Renato. Vamos entonces nosotros a continuar con el estudio de la carta a los romanos y estamos en el capítulo número 13. Y ciertamente, si prestamos atención antes de introducirnos nuevamente al capítulo 13, cuando en el capítulo 12, ¿no? Se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cierto, nosotros somos parte de un reino distinto, ¿no? Como hijos de Dios, somos parte del reino de Dios y como tal debemos conducirnos aún estando en este mundo. De ahí las direcciones que nos da el Señor respecto a cómo vivir como congregación, como iglesia, tanto dentro de lo que son las labores y reuniones de iglesia, dentro de la confraternidad de la iglesia, pero también como miembros de iglesia fuera ya de, no que en alguna oportunidad estemos fuera de la iglesia, esto es, o dejemos de ser iglesia, pero me refiero en la sociedad, ¿no? A eso me refiero. Cómo nosotros, como hijos de Dios y miembros de las iglesias del Señor, debemos vivir dentro de o conducirnos dentro de la sociedad en que vivimos. Y por eso ya en el capítulo número 13 se nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Definitivamente, sabemos que Dios, a través de su permisión, nos ha establecido autoridades y no solamente podemos decir su permisión, sino más bien su autoridad, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia nos dice, ¿no? Que Dios pone y saca a autoridades. Y sabemos que sí, ¿no? Lo hace. Fue Dios quien puso, por ejemplo, a Nabucodonosor, pero fue Dios también quien lo sacó a Nabucodonosor. Es más, Nabucodonosor tuvo un episodio, ¿no? En su vida o en su reinado donde él mismo por llegar a ser soberbio, ¿no? Y vanidoso en lo que él había logrado, Dios le hizo entender que en realidad quien estaba en autoridad era Dios mismo, más que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor por 7 años, me parece que fue, actuó como si fuese una bestia, es más, vivía como si fuese una bestia del campo y en el campo, ¿no? Y después que él nuevamente recobra, ¿no? su sanidad mental, su equilibrio mental, es que él reconoce, oye, sí, Dios es el que pone y saca reyes, ¿no? Saca autoridades. Así que por más que nosotros, claro, digamos que el pueblo ha votado, ciertamente el pueblo, pero Dios es quien lo permite, ¿sí? Y dentro de lo que Él permite, también todo eso es parte de sus planes para con lo que es esta creación. Así que dice en el versículo número 2 y ya sabe usted si tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar, porque es un tema complicado en realidad esto, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, si me permiten el atrevimiento, o sea que Dios puso ¿cómo se? Castillo, ¿no? Sí, Castillo, de presidente, no diría que en serio. O también hubo un presidente del Perú que solo duró un día, 2 días, me parece, durante la pandemia. Merino, creo que fueron 5 días. ¿Perdón? ¿Cuántos días?
5, me parece. ¿no? Y uno se preguntaría, pero ¿para qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, hay muchas cosas que no entendemos en realidad, pero lo cierto es que la autoridad como tal, como institución, ha sido establecida por Dios mismo, pero a la vez también nos habla de que las autoridades son siervos de él. Mire lo que dice en el versículo. Bueno, en el versículo número 2, donde dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, o sea, esto es estar en contra de algo o de alguien. Y en este caso están en contra de Dios, de lo establecido por Dios. Así que no veamos nosotros el rebelarnos contra las autoridades o el simplemente ignorarlas como que si no fuese algo que a Dios le interese. Sí le interesa, sí. Y recuerde que usted es una persona que como hijo de Dios, usted debe brindarle obediencia al Padre. Y en este caso, si el Padre está diciendo hay que someterse a las autoridades, entonces si no hacemos ello, es a Dios a quien nos estamos revelando. ¿Ok? Y al final del versículo número 2 del capítulo 13, dice que ellos, o sea, los que resisten, ¿no?, a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Claro, por lo general nosotros cuando hablamos de condenación en la Biblia, pensamos que se está refiriendo a la salvación, ¿no? Bueno, o en su defecto a que una persona es condenada para el infierno. Acá no necesariamente está hablando de ello, el contexto no nos dice eso. Entonces, cuando se refiere a condenación, ¿sí?, para sí mismo, es sentencia, juicio o castigo. ¿Por qué? Porque los magistrados, o sea, ellos tienen derechos también en lugares distintos, también esos derechos pueden ser distintos, pero que si la gente no, eh, no respeta lo que las autoridades dicen, entonces en ese aspecto ellos también pueden ser juzgados, sentenciados o lo que sea. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar. ¿Alguien? Y cuando hablamos de magistrados, ¿hasta qué nivel hablamos de magistrados? ¿Hasta qué nivel hablamos de autoridades? Porque ahora hay de todo, ¿no? Bueno, aquí está hablando, refiriéndose a autoridades que tienen, ¿no?, a poder como para también sentenciar, o que lo que hagan puede, lo que ellos determinen puede ser llevado a que alguien sea castigado en razón a ello, y castigo legal nos referimos, ¿no? No significa que no debemos mm, respetar autoridades que no tengan ese tipo de poder, pero acá se está refiriendo a ellos, según entiendo. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Eh? O sea, recordemos, eh, la labor de los magistrados, de las autoridades, es obviamente el no solo proveer orden, sino que también en este sentido se respete, ¿verdad?, el orden. Ellos no son llamados para que traten de infundir, como dice acá, miedo o terror a la gente. Esto me llega a pensar, y quizás esté equivocado, sí, pero que así como aquel que resiste a la autoridad, menciona acá, sí, puede tener algún tipo de castigo, aquellos
autoridades, podríamos decir, que no hacen las cosas conforme a Dios, o sea, también por ello, sí, van a tener que presentarse delante de Dios y dar ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Tienen que dar cuentas de lo que ellos hacen, ¿no? Supondría yo, porque, repito, si se castiga a un lado de esta figura, supongo que al otro lado, esto es las autoridades, también van a tener que dar cuentas a Dios. No significa con esto que ellos son hijos de Dios, pero que sí están haciendo una labor, por lo menos según Dios, ¿no? O según lo establecido por Dios, mejor pongámoslo así. Entonces dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y qué triste es porque el malo como que hoy en día ya no tiene temor, ¿no? Vemos en las noticias cada día cómo es que están, que asesinan a gente, extorsionan a gente. Es triste escuchar las noticias que vienen de Patás, por ejemplo, ¿no? Como hasta que se mata la gente allá y como que si no hubiese autoridades, ¿no? Ah, pero la idea es que la autoridad pueda realizar esto que se está mencionando acá, esto es el infundir temor al que hace lo malo. A veces, hasta lamentablemente, autoridades y a sabiendas, ¿no? Castigan al que es inocente. Entonces, desde ahí ya se puede decir, oye, las autoridades están mal, y sí, están muy mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante ello? ¿Debemos nosotros dejar de obedecerlos? Eh, no necesariamente, ¿no? Hay que sí saber respetar, eh, pero también felizmente hay uh, cursos regulares, ¿no? O derechos que tenemos como para nosotros también poder defendernos de la autoridad hoy en día. Se imagina cómo era en tiempo de la Biblia, se imagina cómo era en el tiempo de Nerón, por ejemplo. O sea, ¿quién iba a detener a ese sanguinario, verdad? A reyes como Herodes mismo, ¿no? ¿Quién iba a detener a ese sanguinario? ¿Sí? No podemos decir que ellos eran buenos reyes. ¿Quién los iba a detener? ¿Sí? Entonces, existe esa realidad, lamentablemente. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Y la pregunta más bien que está en el versículo número 3, que dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero, a ver, nuevamente, lamentablemente muchas veces el hacer lo correcto no asegura, sobre todo considerando las realidades en nuestro país, no asegura que van a ser alabados por las autoridades, ¿no es así? Lamentablemente a veces, como dijimos hace un rato, hasta el justo puede llegar Muy a ser bien. condenado. Perdón, alguien que tenga su micrófono prendido trate de apagarlo, a no ser que quieran decir algo. ¿Y por qué razón, dice, hay que respetar a, los, a las autoridades? Dice, porque es servidor de Dios. La palabra servidor acá viene es diácono, ¿no? A alguien que está prestando servicio a otro. Y en este caso se les pone como, o sea, están prestando un servicio a Dios.
Insisto, no tiene algo que ver acá necesariamente con lo espiritual. Ojalá las autoridades puedan ser creyentes, pero simplemente está hablando en términos generales, ¿sí? Es en ese aspecto o sociales, en ese sentido, son servidores de Dios, o sea, están sirviendo a Dios, ¿sí? Pero dice para tu bien. Esto es para poner orden en la sociedad. Eh, Muchas veces nosotros decimos, oye, pero es mejor que no hayan autoridades. ¿Qué piensa usted pasaría si es que no hubiesen autoridades, algunos de ustedes? Porque nosotros decimos, oye, pero si todos son una tira de corruptos, una tira de rateros, ¿no? No hacen nada bueno por el país, sino más bien simplemente enriquecen sus vestidos, sus bolsillos más que vestidos. Entonces nos preguntamos, oye, ¿no sería mejor que nosotros no tengamos autoridades? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Alguien que quiera dar su parecer. Sería un caos, pastor. Ujú. O sea, Ok. por malo no hay que tener autoridades, ¿no? Ujú. Alguien más que quisiera decir algo. Alguien más. ¿Cómo se aplicarían las leyes y cómo se juzgaría la ley, no? Ujú. Eh, Algunos llegan hasta el punto de decir ya que no haya ni autoridades y por tanto al no haber autoridades no hayan leyes. Imagínense. Sí. Pastor, Bueno, padrón, ahora, por favor. ¿Perdón? Deseo opinar, pastor. Ah, ya, dele, hermano Juan. Antiguamente, pastor, en el Imperio Romano había policías también, como soldados también. Ya. Cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, no fueron los soldados y policías también ahí? Por Mm, lo tanto, acá en el Perú, pastor, un policía es una autoridad, pero debe respetarlo también, como mm, un militar también a la vez. ya. Ya, yo me acuerdo que cuando, ya que menciona algo el hermano, me acuerdo que cuando era chiquillo, o sea, ver a un policía era muy respetable, ¿no? O sea, lo veíamos como autoridad, ¿no? Hoy en día, si usted, por ejemplo, conduce auto y lo para el policía, ¿usted en qué está pensando? Alguno de ustedes que maneje auto y le pasa esto, ¿en qué está pensando? ¿Se está pensando en la autoridad? no tengo carro, pastor, pero lo que he escuchado que piensan es que ya quieren su propina o ¿Qué, su día del qué padre. querrá? ¿Qué querrá? ¿Verdad? Sí, ocurre mucho eso, ¿no? Ocurre, o sea, ya no hay ese respeto, ¿no? Por la autoridad. Y, y no que no se le quiera respetar, lamentablemente también ellos están cometiendo esos errores. Sin embargo, nosotros no caigamos en el error de ya no respetarlos más, repito, al punto de decir que no hayan autoridad. No, recuerden que es Dios quien está estableciendo la autoridad. ¿Sí? Ahora, si la autoridad se conduce equivocadamente, no es falta de Dios, ¿sí? Sino simplemente falta de él mismo. ¿Alguien más? Sí, pastor, Decíamos en el versículo número 4, ¿sí? Versículo 4 decíamos, porque es pastor. servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, ¿sí? Porque no en vano lleva la espada. O sea, obviamente está hablándose de autoridades en el mundo romano, ¿no? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los, a ver,
Si pudiésemos nosotros hacer un pequeño y breve análisis entre las autoridades del mundo bíblico, en este caso en Roma, ¿no? Y las autoridades en nuestro país. ¿Quién cree usted era más tirano? O sea, ¿las autoridades de antes o las autoridades de hoy? ¿Quién cree usted en ese aspecto practicaba el abuso de autoridad? ¿La autoridad de antes o la autoridad de hoy? ¿Alguno de ustedes? Pastor, ¿Ya? creería que la de antes, ¿no? Hoy por hoy hay leyes más limitantes, ninguna autoridad es superior, es ella la que manda, ¿no? Siempre hay un ente que lo Claro. regula, e incluso, incluso hay organismos internacionales también. Ajá. Y eso, a ver, y mire usted, a pesar de que eran así más tiranos, más autoritarios antes, aún así a los creyentes se les decía, respeten, sométanse. Imagínense a nosotros, ¿sí? Porque nuestras autoridades, que pueden ser tiranos en otro sentido quizás, en el sentido de que no les importa, ¿no? O son muy descarados, ¿no? Eh, Sin embargo, si hablamos de... Y también hay mucha ignorancia acá, ¿no? Eh, Sin embargo, los de antes dan la impresión de que sí, eran muy, o podían, no es que eran, podían ser muy tiranos, muy tiranos. Pero repito, aún así, sea este consejo o estas direcciones vienen desde ese mundo, llamémosle tirano, ¿no? Porque nosotros queremos decir, oye, no, pero esto es para ese mundo nada más. Pero ese mundo era más complicado en ese aspecto. ¿Sí? Igual, eh, tengamos mucho cuidado, ¿no? Versículo número 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Recuerden, en el versículo 1 dice someterse. Aquí en el versículo número 5 dice hay que estar sujetos a ellos, ¿no? O sea, a disposición. Esto es en cuanto a obediencia a lo que se refiere a lo establecido por las autoridades. Dice, no solamente por razón de castigo, del castigo. Esto es, no obedezca simplemente porque si hace el mal, le pueden castigar. Estamos hablando ciertamente del pasado, con aplicación obviamente al presente, pero luego dice, sino también por causa de la conciencia, o sea, ¿qué nos referimos con ello? O sea, a causa de que, oye, en realidad el no someternos, el no sujetarnos, el no respetarlos, es algo que nos pone más bien a nosotros contra Dios. Si me dejo entender. O sea, espiritualmente hablando, ya estamos nosotros entrando en un terreno peligroso en nuestra relación con Dios. Así que evaluemos las cosas también por allí. No sé si nos estamos dejando entender en cuanto a también por temas de conciencia o algo que quieran agregar ustedes. ¿Alguien? Pastor, Sí, hermana. digo, tal vez sería necesario conocer más o leer más acerca de las leyes, ¿no? Porque también se puede ver que hay mucho abuso de autoridad, ¿no? Uh-huh. Y las personas inocentes resultan más afectadas que las culpables. Entonces, de Ya. repente sería bueno esto, leer un poco más acerca de las leyes, conocer más acerca de ello, ¿no? Sí, sin tener que, por ejemplo, mencionar nombres, me contaban de una persona que trabaja, cuyo hijo estudia en la sierra y que en razón a que está cursando el último año secundaria,
hace promoción, entonces el maestro exige que el apoderado o el padre o la madre tenga que ir a las reuniones de asuntos de promoción, ir hasta allá de carácter obligatorio. Entonces, no sé si es Julcán, quizás sea Julcán, hermana Filito, no lo sé. Pero, o sea, hay leyes que podrían proteger a ese padre de familia, ¿verdad? Es decir, oye, ¿cómo voy a estar, cómo de carácter obligatorio? O sea, no se puede, ¿no? Una cosa es decir, por favor, si pudiesen, ¿no? Pero eso no se puede exigir, hermana Filito, tú que estás en el área de educación. Tú podrías exigir. No, porque la ley contempla que no es esto, el maestro no puede exigir acerca de la promoción porque estamos separados de ello, ¿no? Claro, El padre de familia decide por sus hijos y ahí la ley claro, nos ampara. claro. Entonces, cierto, hay muchas cosas en lo cual necesitamos saber, ¿no? O conocer. Eh, por ejemplo, y esto lo digo simplemente como ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el colegio de sus hijos los sacan a marchar el día domingo, ¿no? Eh, y cada padre tiene que contemplar eso, pero que no necesariamente o sea, es obligatorio, ¿no? O sea, legalmente hablando, no necesariamente, si es que sobre todo, o sea, no se trata de no querer ir, sino tengo responsabilidades, por ejemplo, con mi fe. Por ejemplo, ¿creen ustedes que los testigos de Jehová irían? No, esos patos no se casan con nadie. y ellos conocen sus leyes. O también, qué sé yo, los días sábados con los adventistas, ¿no? Eh, no, ellos exigen sus leyes, ¿no? Así que hay cosas que es cierto ignoramos mucho, y no que tengamos que conocerlas tampoco todas, pero que a veces podrían ayudarnos también en ello, ¿no? Algo más, hermanos. Pastor, Sí, sí, sí. Adelante. disculpe, buenas noches, hermanos, buenas noches, pastor. Para recordar nada más, pero en situaciones en donde va en contra de la fe o de reunirse, congregar, Ujú. ahí ya, o sea, ahí es como que nuestra lealtad hacia Dios por sobre las autoridades, ¿o no? Debería ser, claro que sí. Sí es, y sobre todo si la ley ampara, ¿no? Eh, por temas de fe, si a eso te refieres, o sea, por tema de fe que hago, cada situación se debe evaluar. Pero entienda usted que para nosotros lo más importante siempre debe ser lo que es la fe, ¿no? El resto no que no sea importante, pero lo manejamos en base a la fe y sobre todo si es que la ley nos ampara. O sea, porque es como toda la situación, me acuerdo que Joel puso de ejemplo a Daniel, creo, cuando le dicen que debían adorar a esa cosa y orar hacia eso y él no lo hace. Ese es uno. Y el otro que me acordé es toda la historia de los bautistas, que eran ¿No? perseguidos desde el gobierno, ¿no? Pero que Claro, mantienes. claro. Es más, los mismos apóstoles decían, ¿no? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, refiriéndose a las autoridades. Entonces, sí, sí. O sea, no hay autoridad, o no debería haber autoridad para nosotros mayor que Dios. Es más, lo que dice acá, miren ustedes, ¿no? En versículo 4, es servidor de Dios, ¿no? Eh, no sé si me parece que hay otro, bueno, en el versículo 2 también dice, Dios es quien nos ha establecido, o sea, ¿quién es más autoridad? Es Dios. Sin embargo, entiéndase que
O sea, la ley sí puede castigarlo a usted, ¿no? Si es que está escrito, pues, oye, esto tienes que hacer. Sin embargo, tenemos que manejar las cosas siempre en el Señor y en la sabiduría del Señor. ¿No? Okay. Ya, y en el versículo 6, y con esto ya vamos terminando, en el versículo número 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. O sea, se paga con el propósito de que hayan servidores, en este caso de Dios, y aquí la palabra servidores es distinta a la del versículo número 4. Sin embargo, simplemente porque acá se refiere a servidores públicos, ¿no? O sea, o autoridades públicas. Y quizás hasta pagadas también, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, a tratar de que se respeten las leyes y para beneficio de todos, ¿no? Es un tema difícil, sin duda, pero tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, más que desde el punto de vista social o humano, simplemente. Porque termino con lo que comencé. En el capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no pensemos como este siglo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recuerden, somos hijos de Dios y debemos nosotros tratar de ver las cosas como hijos de Dios, aún dentro de nuestra sociedad o de la sociedad en que vivimos. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran agregar? Ok, antes de tener esta oración, permítame nuevamente mencionar que el hermano pastor Federico Cabero ha aceptado la invitación. Me dice que se siente muy bendecido, muy gozoso por la invitación que hemos hecho de que él venga a predicar en nuestro aniversario. Así que nuestras oraciones, nuestro apoyo al hermano en lo que fuera posible y que cuando lo tengamos con nosotros, que pueda ser de mucha bendición también para él, ¿no? La comisión, bueno, este viernes, para aquellos que estamos estudiando se me fue, la línea del tiempo bíblica, reuniremos a las 8 de la noche, ¿sí? De 8 a 9, y a las 9 la comisión de la programación de el servicio de aniversario. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Alguna petición, hermanos, de parte de ustedes? Pastor, voy a detener la grabación. No, ya. Siga nomás. Hace rato era. Disculpa.